Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con CAR. Quería avisarles que envié en un link directamente ya todo el texto de CAR, todo completo. De todas maneras no se va a leer todo el libro. Se van a leer los primeros 4 capítulos en distintos momentos de la cursada. Pero bueno, lo importante es que ya lo pueden tener a partir de ahora, ¿no? Está, por supuesto, van a haber repetido el primero, que se envió la semana pasada, pero no importa, desde ya tienen todo el material. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver distintos eh, autores, como vamos a hacer en las clases. En esta oportunidad vamos a ver el segundo capítulo de CAR. El segundo capítulo de CAR, insisto, como lo habíamos hablado en el anterior encuentro, CAR ha hecho un libro basado en las conferencias que dio en distintas universidades. Y acá lo más interesante es que esto se pudo justamente transformar en algo, en un material, ¿sí? que ha quedado, ¿no? Como es justamente una publicación. El capítulo 2 tiene como título La sociedad y el individuo y comienza siendo de una manera sencilla y hasta si se quiere graciosa, arrancando el capítulo diciendo el problema de qué es lo primero, la sociedad o el individuo, es como el huevo y la gallina, ¿no? En realidad lo que está planteando acá Carr es que son inseparables la sociedad y el individuo, ¿sí? Que no hay manera que no puede prescindir uno del otro, ¿sí? A eso se refiere que somos tanto una persona de manera individual como a la sociedad a la que pertenecemos, somos complementarios, no somos opuestos, no podemos ser o una cosa o la otra, ¿sí? Bueno, después comienza bueno, si tienen alguna pequeña, si lo podemos relacionar con algo, podríamos decir desde el punto de vista sociológico, hoy se lo llama socialización primaria, ¿no? Que es cuando una persona nace dentro del seno de una sociedad que puntualmente nace dentro de una familia, ¿sí? Y ahí comienza a aprender las cuestiones básicas desde caminar, hablar, ¿no? Y que el primer contacto social que tenemos todos es ese núcleo familiar que nuestros padres u otros familiares nos van a ir enseñando las cuestiones básicas para que después la persona pueda ya salir más grande a la escuela o por supuesto ya una vez encontrado, llegada a la adultez, ¿no? Pueda salir al mundo, ¿sí? Bueno, de alguna manera esto lo plantea aquí, ¿sí? Sin decir el término socialización primaria, pero se refiere puntualmente a esto, ¿no? Bueno, habla del lenguaje, del carácter, que todo va a estar absolutamente determinado por eh, el ambiente en donde la persona se mueva, ¿sí? Bien, después advierte diciendo sería peligroso suponer que el poder de una comunidad nacional moderna para moldear el carácter y el pensamiento de sus miembros individuales y originar cierto grado de uniformidad y de conformidad entre ellos sea en absoluto menor que el de una comunidad tribal primitiva, ¿sí? Acá se refiere a que fue refutado, fue eliminado después, ya hace ya mucho tiempo, esta idea de que las distintas concepciones del carácter, ¿sí? de nuestra mirada, de nuestra forma de ser, estaba basada en diferencias biológicas, ¿sí? Esto de alguna manera nos va a ir acercando a un término que es justamente el nacionalismo, que es típico del siglo XIX, que va a ser el formador de opinión y de ideologías, ¿sí? Para tener en cuenta.
Eh, bien. Bueno, después da algunos ejemplos. Sí, estoy mirando el texto para ir más o menos eh, seguir un hilo conductor, ¿sí? Bueno, y hace toda una presentación prácticamente hasta la página 47, ¿no? Y hace unas comparaciones de sociedades. Termina aclarando que el historiador es un ser humano individual, ¿sí? Y dice que, esto es interesante, porque toma este ejemplo diciendo que el curso histórico, digamos que la historia en sí, sería como un desfile en marcha, ¿sí? Imaginen un gran desfile, ¿sí? En donde tenemos un grupo que es el que atraviesa una gran avenida, digamos, ¿no? Imagínense el desfile que ustedes quieran, militar o civil o, no sé, de festejo, de homenaje. Y a los costados, el pueblo, ¿sí? La gente viendo cómo pasa ese desfile. Lo que aclara Carr es que la función del historiador no es ser uno más, ¿sí? El historiador no es sino un oscuro personaje más que marcha en otro punto del desfile, ¿sí? Eh, que puede ir a la derecha, que puede ir a la izquierda, dice, ¿no? El historiador es parte de la historia y la posición en el desfile determina su punto de vista sobre el pasado. Es decir, los historiadores tenemos la función y la importancia dentro de ese desfile de tomar una posición y analizarlo. Esto si lo trasladamos a la cuestión social, que digamos, toda sociedad y en todo momento histórico ocurre, el historiador tiene una función importante que es la de ver esa sociedad, la de analizarla, ¿sí? Y sacar conclusiones. Me parece que tampoco es, digamos, de alguna manera que sea un dato más, que creo que no lo dice para que pase desapercibido esto de estar a la derecha o estar a la izquierda, sino que puntualmente tiene que ver con una cuestión también ideológica, ¿sí? En ese aspecto, ¿no? Dentro de ese desfile, que también tiene que ver con la posición que vamos a tener nosotros dentro de esa sociedad. Igual también, esto lo aclaramos aparte, parece que es importante decir que también hay que tener cuidado de que todos tenemos una ideología, ¿sí? Quizás más definida o menos definida en cuanto a nuestra posición, pero si el rol que vamos a ocupar dentro de la sociedad sea el de historiador, hay que tener cuidado mucho con esto de que nos supere nuestra forma de pensar y que escribamos o que actuemos simplemente dándole valor a nuestra mirada, a nuestra forma de ver el mundo ideológicamente hablando, y rechacemos lo otro. Ahí ya estaríamos cometiendo un error, porque fundamentalmente lo que el historiador tiene que hacer es tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Por supuesto que eso a veces cuesta, pero la función del historiador también no, fundamentalmente tiene que ver con la objetividad. Bien, después esto lo va a llevar, por ejemplo, esto justamente que estamos hablando, acá ya va a dar un ejemplo puntual, sigue dando varios ejemplos, pero hay uno puntual que es el de el historiador alemán Meinecke, esto lo tiene en la página 53. Meinecke fue un historiador que fue cambiando su forma de pensar a medida que iba viviendo. ¿Sí? Lo que pasa es que Meinecke vivió en un momento histórico que era imposible mantenerse al margen. ¿Por qué? Y por eso dice Carr que hay como
teníamos entre comillas, ¿no? Como tres Meineke, como que esta persona, como si hubiera mutado en su forma de pensar. Bueno, primero habla de su primera publicación en 1907, ¿sí? Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, de época de Bismarck, ¿sí? Entonces habla de un Meineke que apoya, ¿sí? El nacionalismo, que se siente identificado con ese régimen imperial de ese momento. Pero después hay otro Meineke que hace otra publicación en 1925, ya terminó la guerra, ya abdicó Guillermo y ya es otro momento histórico, ¿sí? Ya es el momento de la República de Weimar, una democracia, digamos, débil. Entonces acá el Meineke que habla, ya habla, dice Carr, un poco inseguro, atónito, ¿sí? Dudoso, ¿sí? De lo que puede llegar a ocurrir. Y después hay un tercer Meineke, que es el que escribe en 1936. Y es el momento, es el mejor momento del nazismo. Estamos muy cerca de comenzar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y acá es un Meineke que escribe desde la desesperación, ¿sí? Y ya el tema del nacionalismo, que en un primer momento lo veía como algo ideal, ¿sí? Como algo positivo, ya duda de eso, ¿sí? Ya le preocupa ese nacionalismo que, bueno, como todos sabemos cómo ha terminado, ¿no? Hitler actuando ante quienes no siguieran el régimen nazi, ¿sí? Acá tenemos justamente un gobierno extremadamente nacionalista y sin embargo era muy distinto a otros nacionalismos de la época, ¿no? En cuanto a las medidas. Bien, entonces el tema es Meineke. ¿Qué pasa con Meineke? ¿Es otra persona? No, en realidad es una persona que ha atravesado distintos momentos históricos en una época muy difícil y eso lo ha evidentemente transformado de tal manera que su forma de escribir y sus ideales parecían cambiar, ¿sí? O sea que esta persona fue atravesada por sus sentimientos y por lo que estaba viviendo socialmente. Bien, bueno, ya saliendo de este ejemplo, empieza Carr a dar algunos consejos. Y hay uno que es muy interesante, que creo que lo hemos comentado en el anterior video. Cuando se toma una obra histórica, dice Carr, en las manos no basta mirar el nombre del autor en la cubierta, hay que ver también la fecha de publicación en que fue escrita, porque ello puede resultar aún más revelador. Esto es absolutamente cierto. Si podemos hacer una comparación, si se permite una comparación con la Argentina, bueno, hay un momento histórico en la Argentina, no muy lejano, que todo lo que tiene que ver con lo escrito, las publicaciones, los libros de historia y las revistas también, no las podemos considerar serias, ¿sí? Reales, no las podemos considerar, como decíamos antes, imparciales. Y obviamente tiene que ver con lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Por eso no hay grandes escritores en ese momento, grandes pensadores, estamos hablando de la Argentina, ¿sí? Porque claramente todo lo que se escribiera, muy poco de hecho, que se escribiera en ese periodo era realmente absolutamente dirigido, ¿sí? Y desde ya también quienes escribían en esa época eran personas que apoyaban la dictadura. Entonces no podemos
digamos, verlo como algo serio, si lo queremos analizar desde el punto de vista historiográfico, ¿sí? Esos libros, esas revistas, esas publicaciones, y por qué no también los diarios, porque como ya se ha comprobado, los diarios estaban absolutamente influenciados por el régimen. Bien, después hace una crítica a Toynbee. Estamos en la página 57. Toynbee también es un historiador de comienzo del siglo XX, no, mejor dicho, mediados del siglo XX, en donde él creyó, Toynbee, ¿sí? Intentó demostrar que la historia no tiene una visión lineal, es decir, lo que los historiadores, para decirlo de alguna manera más sencilla, lo que sería el historicismo, es decir, un suceso de alguna manera es producto de un hecho anterior y también va a ser el antecedente de uno próximo. ¿Sí? Eso se llama historicismo, es decir, una mirada lineal de la historia. ¿Sí? Esto es donde acuerdan los historiadores, es que para que suceda algo, ¿sí? Para que un hecho ocurra, tuvo que haber ocurrido algo anterior y ese hecho va a generar algo posterior, lo que diríamos como una especie de causas y consecuencias, ¿sí? Bueno, Toynbee quiso hacer digamos, inventar algo nuevo sobre esto y él habló de la historia cíclica, es decir, quizás alguna vez lo han escuchado este término, que la historia se repite. Bueno, la crítica que se le ha hecho a Toynbee es que no podemos decir que la historia se repite, digamos, porque algo pasó en determinado momento y en el momento en donde Toynbee está escribiendo o está viviendo ve algo similar, eso quiere decir que la historia se va a repetir. No, eso no es cierto. Lo que sí podemos llegar a decir que hay elementos en común, ¿sí? Que pueden, digamos, hacernos pensar, decir, bueno, esto ya lo hemos vivido, o esto de alguna manera ha sucedido antes, pero esto no es lo mismo encontrar elementos comunes con otros hechos o acontecimientos históricos a pensar que porque pasó algo en determinado momento, eso se va a repetir tal cual en otro momento histórico. Eso no es así. O sea, la idea de historia cíclica, es decir, que comienza algo y que vuelve, ¿sí?, a repetirse, eso ha sido desestimado claramente ya hace mucho tiempo por los historiadores. Bien. Bueno, y ya cerrando el capítulo, hay una teoría, ya en la página 59, ¿sí? Hay una teoría que él la llama la teoría de la historia de la nariz de Cleopatra. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio del historiador? ¿Sí? Pregunta Carr. ¿Cómo es el comportamiento de los individuos? ¿Sí? La acción de las fuerzas sociales. ¿Sí? Todo eso está analizando en esta teoría de la nariz de Cleopatra. ¿Qué quiere decir con esto? Que durante mucho tiempo los historiadores le han dado mucha importancia a un personaje histórico, desestimando lo que sucedía en esa sociedad en esa época. Bueno, ya es sumamente conocido que se hablaba de la belleza de Cleopatra, y que muchos historiadores escribieron durante mucho tiempo dedicándose puntualmente a la vida personal de Cleopatra, es
es decir, si tenía amantes, si no tenía amantes, ¿sí? De la belleza o no de ella, ¿no? Y dejaban de lado otras cuestiones que eran mucho más importantes, que puntualmente tenían que ver con qué sucedía en ese momento, ¿sí? En Egipto, qué pasaba con el Imperio Romano, por qué las alianzas, por qué las guerras, ¿sí? Lo que está diciendo justamente es eso, ¿no? Lo que está tratando de mostrar es que el historiador no se tiene que quedar con cosas puntuales y que en definitiva a la historia eso no le sirven demasiado, sino que lo que tiene que hacer el historiador es un análisis más general, ¿sí? De la época, ¿sí? No centralizarse en un personaje puntual, más allá de que ese personaje sea una persona o haya sido una persona importante, ¿no? Dentro de la historia. Bien. Estaba mirando, después, bueno, siguen otros ejemplos. Bueno, dice, complementando ya esto que les decía, el número, estoy hablando de lo que dice Carr, ¿no? El número cuenta para un triunfo más allá de la existencia de líderes y caudillos, ¿sí? O sea, es importante estudiar la sociedad, no solamente o no puntualmente a esa persona, más allá de que haya sido una persona importante, ¿sí? O haya trascendido en la historia. Siempre tenemos que recordar que una persona sola, un individuo, no puede generar una revolución, generar una guerra y hacer cambiar el pensamiento de una sociedad entera. Esa persona puede haber quedado en la historia con sus acciones, con sus propuestas, con sus ideas, puede haber quedado en la historia de manera positiva o negativa. Tenemos muchísimos ejemplos, pero no podemos considerar, ¿sí? Que una persona sola pueda llegar a ser determinante, ¿sí? Para acabar siendo el justificativo de un triunfo en una guerra o un cambio social trascendente. Hay una sociedad atrás que acompaña o no, ¿sí? Para que esto pueda imponerse o esto pueda suceder. Bueno, finalizando ya el texto, hace una crítica de Collingwood, primer texto que vimos la semana pasada, Carr diciendo que Collingwood planteaba justamente esto, ¿no? Había que estudiar el pensamiento de un actor de manera individual y Carr dice que no, que hay que estudiar a la sociedad, ¿sí? Bueno, y cerrando el capítulo, recuerden que habíamos dicho que en prácticamente todo el libro va Carr a intentar dar una definición de qué es la historia, ¿sí? Y cierra el capítulo diciendo o animándose a dar otra mirada, diciendo que la historia es un proceso social, ¿sí? Y es cito textual, una interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo entre el presente y el pasado, la sociedad de hoy y la de ayer. Esto tengámoslo en cuenta porque es muy importante, ¿sí? Sobre todo este final, ¿no? Este diálogo constante, ¿sí? Vamos siempre al pasado, recurrimos al pasado para entender el presente, ¿sí? Comparamos la sociedad de hoy con la de ayer, pero, insistimos, la historia no es cíclica, la historia es lineal. Hay cuestiones que pueden repetirse, pero no quiere decir que eso vaya a ocurrir tal cual sucedió en otra época anterior. Bueno, seguimos en el próximo video.